¿Ya? Lo estoy viendo, señor. Ok, Lo ahora. estoy viendo. Perfecto, perfecto. Encontré este transistor, profesor, pero tengo duda con respecto a la potencia. ¿Sí es mucha? A ver, vamos a ver. Nos dice que el voltaje colector emisor, eh, a ver, nomás bájese, digo, súbase un poquito. ¿Son los valores máximos? Creo que sí. Ahí, eso. Máximos valores, ok. No, ya se subió mucho. Ah, perdón, creo que vamos en desfase. Listo. A ver si eran los valores máximos. Ok. Eh, Bájese un poquito más a la siguiente hoja, por favor. ¿Qué nos dice ahí? Ahí, exactamente. Aquí nos dice, ¿cuál de los dos transistores? ¿El A o el sin A? Yo vi que la. Ok, el A. Esto quiere decir que su voltaje propiamente máximo con el cual se daña el dispositivo son 120, 160 volts. Digo, voltaje mínimo, perdón, error de paralaje en la lectura. El voltaje mínimo, o sea, ya con 160 volts se daña, se echa a perder el transistor. Ahora bien, la corriente máxima que puede conducir, eh, aquí no me dejan ver las letritas de AG. A ver, súbase, señor, de favor a la hojita de arriba. Ahí, ahí quédese. Ahí nos dice que puede manejar máximo una corriente de 3 amperes echando el hígado, ¿sí? Pero lo ideal es 1.5 amperes. ¿Sí? Ok, Aquí lo estamos viendo, 1.5 amperes máximo de corriente que puede conducir. De hecho, máximo, hago la aclaración. O sea, ya la corriente de 3 amperes es pico. Esa corriente pico generalmente es por milisegundos. ¿De ok. acuerdo? O sea, realmente la corriente que sí puede estar manejando en continua su transistor es 1.5 amperes. Si usted pretende que conduzca 2 amperes o algo, se quema. Definitivamente se quema el transistor. ¿De acuerdo? Ok, ok. Sí. Y por ejemplo, con respecto a la potencia, lo que yo no entendí es que le voy a explicar cómo más o menos entendí yo a la hora de leer la potencia. No sé si Ok. al principio, cuando llegaba la potencia a un watt, bueno, el mínimo era de uno y el máximo era de 20, ¿no? Pero así lo leí. Bueno, lo entendí así. Entonces, no sé si manejaba así como un límite de 1 a 20 o cómo está esto explicado. Mínimo en dónde, perdón. En uno. Bueno, es que así lo interpreté. O sea, no dice mínimo, pero por ejemplo, para este modelo nos habla que el colector de potencia de disipación va de uno y el PC con un asterisco va a 20. Ahí no entendí que, bueno, Vamos a ver lo siguiente. Dice PC. Habría que ver la nota de abajo si C se refiere a colector o se refiere al case. ok, ok, ok. A ver, ¿Sí? Esto es importante, señor, ¿ok? Debido a lo siguiente. El case, que es el encapsulado, evidentemente puede manejar cierto grado de potencia. Y obviamente por eso vienen las temperaturas ahí en la tablita de arriba. Súbase otra vez, señor, súbase, no ok. se preocupe. Voy. Súbase nuevamente ahí un poquito. Ahí quédese. ¿Sí? Aquí se fija, viene temperatura de la unión máximo, o sea, ya cuando alcanza esta temperatura ya se quemó el componente, ¿no? Y la temperatura de almacenamiento. Esto quiere decir la temperatura que puede soportar el componente guardado, ¿ok? Literal, guardado. Entonces, bajo ese esquema, esto es lo que me está indicando ahí. Lo que sí habría que buscar en las notas, en el pie de página de las especificaciones, si este PC se refiere al colector o se refiere al case, Ok, ¿de acuerdo? Porque ok, esto sí, definitivo. Ahora, cabe aclarar, aquí dice, ok, vamos a suponer disipación de potencia del colector, 20 watts, ¿sale? 20 watts, perfecto. Pero el asterisco hay que consultar en el pie de página a qué se refiere.
A lo mejor me puede estar indicando el asterisco, ¿sabes qué? Puede disipar los 20 watts, pero solamente durante 5 segundos. O sea, es importante leer esas notas de pie de página para saber a qué se refiere, en qué momento son los 20 watts. ¿Sí me expliqué, Giovanni? Sí, sí, profesor. Ok, O ok, sea, ok. consúltele por ahí para que no vaya a tener ningún problema. Perfecto. Perfecto. Ah, y otra cosa que tenía, por ejemplo, este es uno. Y por ejemplo, del otro que encontré. Ay, espérame, déjame lo hago grande. Lo voy a asumir. Yo lo único que tenía duda es con respecto al voltaje de encendido. Si es este, disculpe. Híjole, hagan un poquito más Ah, grande, sí, de sí, sí. favor. Sí, 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 sí. No, no, es que lo estaba subrayando. Ok, Ok, mire, espéreme, ok. súbase tantito nada más. Ahí ya. No, se subió mucho, no. Ahí al principio de la tablita, quédese Ok. ahí. Sí, sí, sí. Se pasó, ¿Me pasé? sí se pasó. A ver. Un renglón, ahí, ahí. Fíjese lo que dice. Valores límite, absolutos máximos, ¿ok? Máximos. ¿Qué dice? El voltaje base emisor máximo sin conectar el colector son 5 volts. Estos son los valores cuando ya se quemó el transistor. Esto no es el voltaje de encendido. Bájese. Ok. Vamos a ir tablita por tablita viendo el nombre de la tablita. ¿Me bajo más? Sí, sí, bájese más. Estos datos solo me dicen el máximo en el cual ya se quema el transistor. ¿Okay? Ahí vienen las características térmicas. Ahora sí, si se fija, la segunda tablita dice características. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Ok, ok. Bájese un poquito más, por favor. Ahí, ahí ya está. Ahí ya no se mueva. Ahí dice voltaje base emisor. Es el 1, 2, 3, el 4, el quinto. Ese. Voltaje base emisor, máximo 1. Como viene el máximo, le sacamos la mitad, punto 5. Ok. Ese punto 5 es el voltaje base emisor de encendido. Y viene en la tablita de características eléctricas de funcionamiento. La tabla de arriba que usted vio de 5 volts es el voltaje máximo cuando ya se está quemando el transistor. Si yo le pongo 5 entre base y emisor, ya arde el transistor, se parte y ya no sirve para nada. ¿Sí? Nosotros tenemos siempre que buscar en la tablita que diga características debe decir características eléctricas, ¿ok? Pero aquí dice características, ya se sobreentiende que es esa tablita, ¿ok? Entonces, Ok. ubica usted el voltaje base emisor, como ahorita lo tiene usted ahí en azulito precisamente, y si se fija, solamente es ese renglón, pero viene el valor máximo. Yo no voy a usar el máximo, le saco la mitad, que es punto 5, y ese es el voltaje de encendido de ese transistor. Lo que en el ejercicio anterior expliqué que salió punto 65, no sé si lo recuerde, Sí. ¿sí? A eso, en este transistor es punto 5. Ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Está ¿Sí? bien, Ya profesor. se disipó la duda. Sí, ya. Quedó perfecto. Muchas gracias, profesor. No, de nada, señor, de nada. Ya dejo de compartir. Ah, y otra cosa, profesor. Mi compañero Maciel Aquino, Axel, no puede conectarse porque tiene problemas con la luz. Están arreglando en su Bien. colonia la luz. Maciel Aquino, Axel. Ok, hecho. Ok. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. profesor. Bueno, vamos a compartir el circuito que nos corresponde ver el día de hoy, muchachos, que igualmente es rapidísimo. O sea, la ventaja de estos es que es rápido, definitivamente, ver cada uno de los circuitos. Bueno, nosotros vimos con anterioridad o de inicio el circuito de polarización eh, fija, ¿sí? Que era el más básico, que solo tenía dos resistores. Después, para mejorarlo, evidentemente le pusimos un resistor en el emisor y esto nos permitía a nosotros compensar la temperatura ambiente en el amplificador, asegurándonos que mantuviera estable al punto de estabilidad prácticamente en la mitad de las curvas. Pero todavía lo podemos mejorar un poquito más, ¿verdad? Si mantenemos la polaridad, ¿verdad? De la base variando proporcionalmente de acuerdo a como también se tenga en el colector.
De ahí justamente se tiene el circuito que se llama circuito de polarización o realimentación del colector. Y si se fijan es casi idéntico al anterior, con una pequeña diferencia. ¿Cuál es, muchachos, si la notan? ¿Le puso un capacitor a la RE? No, ese también lo tiene el anterior. ¿O es la resistencia RB? Ah, no. Sí, sí, déjenme. Voy a abrir el anterior para que se vea. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Del emisor. El de ahorita es este. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo a presentar el de ayer. Ahora el de hoy. ¿Están conectados Eh, diferentes RB y ah, RC? Está conectado que RB. va entre Q y RC, ¿no? El transistor Q. Exactamente. La diferencia es de dónde toma la alimentación el resistor de base. Exactamente esa es la diferencia. Y aquí nos vamos a dar cuenta que yo tomo, más bien el circuito toma la alimentación directamente del colector para alimentar a la base. Si yo tengo algún cambio en la polarización del colector debido justamente a algún incremento de temperatura o alguna variación interna en el transistor, inmediatamente se ve reflejado en la base. Y de esta manera yo compenso el desplazamiento del punto de estabilidad, independientemente del resistor del emisor, que también me provoca el cambio proporcional. Este circuito lo hace más estable todavía porque la variación del voltaje en la base inmediata es instantánea en cuanto varía en el colector. O sea, este es mucho más preciso este circuito de polarización que el anterior, por esa variación instantánea que se tiene del voltaje de base con respecto al colector. En el anterior, me voy a regresar al circuito de ayer. Si se fijan, ambos toman el voltaje de BCC. Si por cualquier causa yo tuviera, vamos a pensarlo en extremo, algún detallito, ¿verdad? Con el resistor de base y varía el voltaje en el colector, no necesariamente me varía el de base. ¿Sí lo ven? El de emisor compensa, pero el de base se queda anclado. Cosa que en el de hoy, si se me mueve el voltaje en el colector, inmediatamente se movió en la base. Y como el de emisor compensó, tengo un control más eficiente en este circuito que en el de emisor. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, No profe. entendí, profesor. ¿No entendió, Giovanni? No, no, no. Ok, voy a volverlo a explicar. Voy al circuito de ayer. Voy al de ayer. Es este. Vamos a suponer que por incremento de temperatura ambiente, yo tengo una modificación en el voltaje en el colector. Por supuesto, esto se debe porque muchas veces el mismo resistor de colector, como el de base, como el de emisor, sufren una variación proporcional térmica. ¿De hecho? Obviamente, esta variación proporcional térmica me cambia el voltaje en el colector. Vamos a suponer que es una temperatura más elevada. ¿Y qué sucede? A lo mejor si yo puse resistores de precisión, puse resistores de película metálica, puse resistores de muy buena calidad y baja tolerancia, y además con un factor de temperatura muy estricto, se compensa, no tengo problemas. Pero en la mayoría de los casos, pues, compro una resistencia comercial, ¿verdad? 5%, y lo que es peor, así lo voy a decir, lo que es peor, ¿verdad? La compré de China. Bueno, pues, evidentemente se incrementa la temperatura, la variación por partes por millón del resistor comercial chino puede ser grande, y en ese momento
al cambiar su valor, vamos a poner que fueran 10,000 ohms, pues cayó a 9,000. En ese momento se incrementó el voltaje en el colector, o la inversa. ¿Hecho? Este resistor varió, pero a lo mejor el que tengo aquí es un resistor americano. Este no tiene la misma variación de partes por millón que el del colector. Entonces, aquí se me movió el voltaje en el colector, pero en la base no se movió. En ese momento se mueve el punto de estabilidad por una variación en el voltaje en el colector. ¿Hasta ahí me va entendiendo, Giovanni? Ahora, me voy al circuito de ahora. Vamos a pensar que sucede lo mismo. Se afecta el valor del resistor de colector. Inmediatamente se mueve el voltaje de colector. Pero como de aquí estoy tomando el voltaje para la base, en cuanto varía el de colector, inmediatamente varió el de base. Instantáneo. Y como varía instantáneo el de base y el de colector, inmediatamente varió el del emisor. Entonces, se ancla de volada al punto de estabilidad. Es más preciso este circuito que el de ayer. ¿Sí me expliqué, Giovanni? Porque justamente estoy alimentando a la base del voltaje que tengo en el colector. Y si yo tengo una variación en el colector por incremento de temperatura, automáticamente se ve reflejado en la base a través de su resistor RB. ¿Sí ya me expliqué la diferencia? Sí, profesor. Ok. Sí, que espero sí que ya se haya entendido. Sí, profesor. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna dudita, muchachos? Yo, profe, Ok, yo tengo una pregunta. dígame. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comprar una resistencia, esto es más que nada para ya en físico, ¿cómo distinguiríamos una resistencia así de mala calidad, como usted dijo, que fuera china, a una de buena calidad? Hijo, mire, normalmente las chinas, déjeme ver si tengo alguna por aquí. Deme 3 minutos y traigo una. ¿Hecho? Sí, Aguante. profe. Este es un resistor chino. Generalmente los vende Steren. ¿Sí? ¿No lo vio? Sí, profe. Son, son- son como de un color medio verdecito, medio chafix. ¿Y cuáles serían las buenas, profe? Las americanas, que son como esta, o japonesas, que vienen en el cuerpo viene en este color arena. Y las terminales no son así de chafix, ¿verdad? O sea, cuesta más trabajo doblarla, además de que el calibre de una con respecto a la otra, creo que se nota, ¿no?
Sí, profe. Sí, sí, se nota. ¿Sí? Se ve luego. Eso. Ahora bien, tenemos... Una vez aquí tengo... Sí, aquí tengo. Estos son resistores comerciales. ¿Ok? Que si se fijan también tiene sus franjitas de identificación. ¿Sí? Primera cifra, por ejemplo, de esa. ¿Qué valor es esa? Rápidamente, muchachos. Híjole, mis chavos. A ver, les voy a decir los colores por si no los ven, por si ese es el pretexto. Amarillo, violeta, naranja. Rojo, blanco. ¿Cuánto es? Mis chavos. Oh, ¿están seguros que les gusta esta carrera? 400, no. Híjole, no. 4700. Híjole. Me temo que no les gusta esta profesión, muchachos. 47K, muchachos. $47K, 2% de tolerancia, ¿sí? Un 10% de factor de fiabilidad. Medio watt. Esto que ven aquí, justamente esto que ven aquí, me dice por la parte de atrás, a ver si se alcanza a ver. No se ve, profe. No, profe, no se distingue. No se distingue, a ver. No, profe, sí no se ve bien. Alcanzo a leer EST, ¿no? Bueno, dice test 1. ¿Ok? Dice test 1. En esta bolsita tengo todos los test, precisamente así los llamo yo, ¿verdad? Digo, la ventaja de estar en línea es que no pasa nada, ¿no? Pero cuando estamos en presencial, muchachos, este es su primer examen departamental. Se los paso y me tienen que decir qué diablos es cada uno de los componentes, cómo se lee, todas sus características eléctricas, todo. ¿Por qué? Porque no podemos diseñar si no conocen dispositivos. Y les voy a ser honesto. Jamás en todos los años que llevo dando clases, nadie ha pasado con 1 de calificación. Así de sencillo, muchachos. Y si piensan que para leer un código de colores van a sacar ese calendario calabacero que les dan en alguna tienda de mala muerte en el centro, híjole, mis chavos, créanme, de verdad, pues hay que irse, no sé, a ballet o cualquier cosa, ingeniería no. Literal. Porque obviamente, sí quiero decirles, ventajosamente, y digo, yo lo aplaudo, vamos a regresar a presencial, mis chavos. Vamos a regresar a presencial. Y me van a demostrar que quieren ser ingenieros, de verdad. Porque evidentemente, a mí me tienen que justificar todo. Todo. O sea, no es lo mismo que nos vemos aquí en línea y muy suave, y el maestro Barclay es súper barco. Sí, en línea soy un barquísimo. ¿Sí? No lo voy a negar. En presencial, híjole, ¿sí? Si no se saben todos los códigos, matrículas, encapsulados, que necesita un ingeniero para diseñar, híjole, mis chavos, créanmelo, no pasan, se los juro que no pasan, ¿sí? Porque me tienen que especificar todo
todo sin excepción, en un diseño. Todo. Y obviamente son preguntas, yo una vez les voy avisando, ¿eh? A ver, hiciste tu diseño de tu fuente, perfecto. Y si este valor lo hubiera sido un montaje de superficie, dime el código internacional de volada del capacitor. Híjole, ¿qué? ¿Cómo? Fuerte. Tienen que conocer dispositivos de verdad. ¿Sí? No pueden diseñar si no conocen dispositivos. Y no me refiero a que digan, me sé el símbolo de la resistencia, me sé el símbolo de quién sabe qué, y me enseñaron la curvita del diodo. No, no. Con todo respeto, una muchacha de limpieza se compra una revista de saber electrónica y lo sabe. Ustedes tienen que saber más allá porque van a ser ingenieros. ¿Hecho? Así de fácil, entonces. Yo estoy feliz de que vamos a regresar a presencial, muchachos. De verdad, feliz, ¿sí? Porque ahora sí voy a poder exigir como normalmente lo hago. Ahora sí. Porque efectivamente me llevo paquetes de componentes para que los conozcan, sepan cómo son, cómo se selecciona, cómo identificar el de procedencia japonesa, cómo es el resistor japonés, cómo es el americano, nomás con verlo, ¿sí? Así para que nada de que me quieran marear y pues traigo el resistor que me lo mandé traer de quién sabe dónde y no, mis chavos, no, con verlo sé de dónde viene, ¿sí? Ay, sí, eso es lo bonito. En presencial no me chamaquean, jamás en la vida, ¿sí? O sea, en ese sentido, pues bueno, lo interesante era saber la diferencia entre el chafa y el bueno, ¿sale? Ya expliqué un poquito más, ¿sí? Y lo vamos a vivir felices ahora que regresemos, muchachos. Felices, ¿ok? Igual les hago el examen, padrísimo ese primer examen, se los aplico, ya les enseño cómo son los test, ¿sí? Así le paso su test. Rápido, anótele que es pum, 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 se acabó. Y vámonos, y nada de que voy a sacar el calendario que me dio la greñuda del no, ni más, eso no existe conmigo. Todo está de memoria. Todo se lo tienen que saber de memoria, todos los códigos, ¿sí? Códigos de colores, códigos de la norma JEDEC, todos se lo tienen que saber. Pues bueno que lo aprendieron en dispositivos. No quiero pretextos que me digan, no lo vi, no me lo enseñaron, el maestro no dijo nada, nada. Se lo tienen que saber para poder diseñar. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, ya se va a poner emocionante ahora sí la escuela. Ahora sí se va a poner emocionante. Déjame conectar la batería de mi computadora. Y padrísimo. Bueno, continuamos con nuestro humilde circuito de realimentación por colector. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Vamos a hacer la ecuación de la malla de entrada, ecuación de la malla de salida, despejamos la IBQ, despejamos el voltaje colector emisor Q, y listo. Hacemos un ejemplo y se acabó. ¿De acuerdo? Bueno, la malla de salida. Aquí hay un detalle interesante, muchachos, la malla de entrada, ¿sí? Noten ustedes que tenemos ABCC, RC, RB, voltaje colector emisor y RE. Pero aquí viene una particularidad en la malla de entrada, muchachos. Obsérvenlo. BCC menos una corriente de colector prima por RC menos la corriente de base por RB menos el voltaje base emisor de encendido menos la IE por RE igual a 0. Y puse IC'. ¿Por qué? Vamos a ver el circuito. Aquí tenemos la IC'. Esta IC' se divide en dos ramas, una aquí y una acá. ¿Estamos de acuerdo? En realidad esta es IC', esta es IB y esta es IC, esta sí es la IC real. Pero esta es la suma de la IC más la IB y por eso se llama IC'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo visualizan? Hecho. Ahora bien, aquí abajo voy a tener IE y sabemos que IE es la suma de IC más IB. Entonces yo deduzco, pues IE
es igual a la IC', porque es la suma de IC más IB. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí está, IC' es igual a IC más IB, y también IE es igual a IC más IB. Entonces, ¿qué hago? Reescribo toda la ecuación de la malla, ¿sí? Considerando IC más IB. Además, sabemos que la IC es beta por IB. Pues igual, sustituyo donde está la IC, sustituyo la beta por IB. Hago toda el álgebra, ¿verdad? Y me queda que la ecuación es esta de aquí. ¿Y qué es lo que yo necesito? La IB. Entonces despejo. Y me queda que la IBQ es BCC menos el voltaje base emisor de encendido entre el resistor de base más la suma del resistor de colector más emisor por beta más 1. ¿De acuerdo? De ahí salió esta ecuación de la consideración anterior, muchachos. ¿Sí se comprendió, jóvenes? Perfecto. Bueno, y para lo que es el cálculo de la ICQ, es lo mismo que hacemos en todos los casos. Multiplicar por la beta SD y obtengo la ICQ. ¿Sale? Ya después establecemos la malla de salida, que es igualita a la del circuito anterior. Igualita, ven, idéntica. Pero aquí el detalle es la IC'. Ojo, en el circuito anterior era IC, aquí es IC'. Aquí sí, IC es igual a IEQ. La prima, la prima. Entonces, a la hora en que reescribo la ecuación, me queda voltaje colector emisor Q igual a BCC menos IBQ que multiplica esta relación. En el anterior era beta más 1 por RE más la beta por la RC. ¿Sí se acuerdan? Aquí debe estar. Aquí está. R por beta más 1 más beta por RC nada más. En este de ahora, ya sumamos las dos por beta más 1. Por esa igualdad que se tiene, de que la IC' es igual a IE. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Bueno, pues nada más resta hacer un ejemplo. Y bueno, aquí vemos que tenemos al mismo transistor. El voltaje de la fuente son 10 volts. El resistor de polarización de colector son 4700. El resistor de polarización de la base 250K. Y el resistor de polarización del emisor 1200. Y vamos a calcular lo mismo que en todos los ejercicios. Lo mismo, ¿ok? IBQ, etcétera, etcétera. Y como es el mismo transistor, a ver, vamos a hacer el cálculo. 10 entre la suma de 4700 más 1200, o sea, 5900. 10 entre 5900. 1.69 Perdón. 1.6949. 1.69 Por miliamperes. 10. El Ajá. cálculo rápido. ¿Vale? Sí. Si yo abro la hoja de especificaciones, ¿verdad? El 2N2222, vuelvo a hacer la misma talacha de toda la vida. ¿Sí? 1.69 es menor que 1. No. 1.69 es menor que 10, sí. Ah, pues sigo teniendo lo mismo, ¿se dan cuenta? Beta de 75, el voltaje base emisor de 0.65 y el voltaje colector emisor de saturación 0.4. Se sigue cumpliendo, entonces son los mismos datos que los saqué de la hoja de especificaciones, dado el cálculo rápido de la corriente de colector. ¿Sí se vio, muchachos? Perfecto. Ya nada más procedemos a calcular. Pues IBQ, sustituimos 13.3877 microamperes. Multiplico por la beta y me arroja la ICQ 1.004 miliamperes. Bueno, IEQ pues, es la suma de ambos,
1.0173 miliamperes. La de saturación real, ya le tengo que restar el punto 4 del voltaje colector emisor de saturación y me arroja 1.6271. ¿Cuánto salió el rápido? Perdón, 1.69 o cuánto fue? Era 1.6949. Gracias. 1.69. Aquí ya es 1.62. Si se fijan, igualmente está muy cercano el valor. Mucho, muy cercano. Comparativamente con los circuitos anteriores. Aquí ya tengo más precisión. Me voy al voltaje colector emisor. Casi 4 volts. Y finalmente el cálculo del voltaje de base colector, voltaje base emisor. El de base emisor no cambia, 0.65. Es un voltaje positivo, es decir, la unión base emisor está en directa y la unión base colector está en inversa, porque el voltaje es menos 3.347 volts. Se cumple matemáticamente justamente que el transistor se encuentra en la región de amplificación, porque justamente su voltaje de base emisor está en directa, es positivo, y el voltaje base colector es negativo, está inversamente. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, vamos a verlo gráficamente. Ahí lo tenemos. Tengo un extremo, la recta de carga a los 10 volts de la fuente de alimentación. El otro extremo, 1.6271 miliamperes. ¿Verdad? Las coordenadas del punto de estabilidad, 3.997, casi 4. Y la ICQ, 1.004 miliamperes. Aquí sí está un poquito más abajo de la mitad. Pero repito, igual si hacemos los cálculos para regresar exactamente a 5, bueno, pues igual establezco una ICQ también por debajo de 0.8 y puedo lograr que esté a la mitad. Lo importante, lo interesante es que vemos que en este circuito también yo tengo la región de amplificación sin problemas en el primer cuadrante. Y aquí la corriente de base Q es 13.3877 microamperes. ¿Sí se ve, muchachos? ¿Lo puede volver a repetir? Sí, claro, con todo gusto del mundo. Decíamos, de los datos que calculamos, vamos a construir la gráfica. Un extremo son los 10 volts de la fuente de alimentación. El otro extremo de la recta de carga es la corriente colector en saturación. Me subo para que veamos dónde se calculó. Aquí está. 1.6271, 1.6271 miliamperes. Ubico las coordenadas, el voltaje colector emisor Q y la corriente colector Q. El voltaje colector emisor Q es 3.997 y la corriente de colector Q 1.004. Y los ubico y me doy cuenta que sí, mi punto de estabilidad se encuentra sin problemas sobre la recta de carga. No quedó a la mitad. Bueno, sería cuestión de recalcular los resistores para que nos quedase exactamente a la mitad. Pero bueno, en este sentido, puede trabajar sin dificultad el circuito amplificador, porque el punto de estabilidad está en el primer cuadrante, justamente asegurándome con la polarización de base colector en inversa y base emisor en directa. Yo gráficamente observo que sí se cumple y por tanto mi circuito sí puede amplificar una señal al momento que le sea colocada en la base del dispositivo. ¿Sí se comprendió, señor? Profe, ¿cree que Sí, podría profe, perdóneme. repetir lo de los cálculos? Es que me perdí, bueno, algo estaba diciendo sobre que estaba en directa o en inversa y como que ahí me perdí. Es que como entré un poquito después de que cortó. Sí, sí, con todo gusto, claro que sí.
Inicialmente calculamos lo primero de acuerdo a las ecuaciones que se dedujeron, que es la corriente de base Q, que son los 13.3877 microamperes, que aquí en la gráfica la tenemos sin ningún problema pasando por el punto de estabilidad. Posteriormente ese valor lo multiplicamos por la beta de CD, que son los 75 que tomamos de la hoja de especificaciones, y me arroja la ICQ de 1.004 miliamperes. Sumamos las dos, la ICQ más la IBQ, y obtenemos la IEQ. ¿Ok? ¿Y por qué es importante la IEQ, muchachos? De una vez lo voy a mencionar. Porque voy a necesitar ese dato, esa corriente, para poder calcular los capacitores. Pues yo necesito la IEQ, a fuerzas, entonces siempre la tengo que calcular. Digo, pequeño paréntesis, pero importante, porque podrían decirme, pero es que no la usamos. No, sí la vamos a usar, porque después de analizar la polarización, vamos a analizar la señal. Entonces, por eso es importantísimo y aprovecho para mencionarlo. Después calculamos la corriente colectora en saturación, ya la real, en donde considero la restarle el voltaje colector emisor de saturación que saqué de la hoja de especificaciones, el punto 04, el punto 4, aquí está, y me arroja 1.6271 que corresponde al punto máximo de la recta de carga. Ya, finalmente, voy a tomar las coordenadas del punto Q. Uno es 3.997 volts, que es el voltaje colector emisor Q. Aquí está. Y el otro es la ICQ, que es 1.004 miliamperes. Aquí lo ubico. Está. Y yo me doy cuenta que al poner el punto en la coordenada, en las coordenadas, efectivamente pasa o se encuentra sobre la recta de carga. Si yo notara que el punto de estabilidad está por abajo, algo pasó mal, en algo me equivoqué. ¿Sí? Abajo o arriba, no puede ser, o sea, forzosamente me tiene que cuadrar el cálculo con la gráfica. Y bueno, ya dibujo igualmente la curvita de la corriente de base Q y compruebo, por un lado, gráficamente el punto de estabilidad está en el primer cuadrante, el transistor sí puede amplificar. Algebraicamente, yo veo que el voltaje base emisor que corresponde a la unión base emisor está indirecta, por ser positivo. Y observo que el voltaje base colector es negativo. Eso quiere decir que la unión base colector está en inversa. Y esto me asegura matemáticamente la condición para que el transistor amplifique. Que la unión base emisor está en directa, que la unión base colector está en inversa, y de esta manera ya tenemos la certeza de que el transistor va a amplificar. Sí, me expliqué, señor, perdón. Sí, profe. Hecho. Sí, profe, muchas gracias. No, de nada, digo, si ya quedó claro, perfecto. Si no volvemos a explicar, no pasa nada. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, por favor? No, profe, todo quedó claro con la última explicación. Gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna dudita de los resistores? Aprovechando. Les da emoción, muchachos, ya nos vamos a ver en la escuela. Como que más nervios también. ¿Por No, qué, un muchachos? poco de miedo, profe. ¿Miedo? Es ¿Por qué que miedo? Si Da no, nervios. ¿Dónde? como cuando emocionante. recién vas a ingresar. Bueno, Se siente como que vamos a nacimos de recorrer nuevo en el poli. Está bien, al fin Ya. vamos a disfrutar de las aulas otra vez, van a sentir Sí, la por eso, emoción. bueno, yo se me refiero. ¿Perdón? Que estás pasando nuevamente a la universidad. Caras nuevas, todos. Ya ha sido tenido cambios. No, pues sí, supongo que sí, ¿no? De hecho, pues yo aquí los veo a todos muy sentados y me los imagino así, mucho más altos que yo y resulta que luego los voy a ver y decir, ¿qué onda? Pues, ¿qué no creciste o qué pasó, no? Entonces, en ese sentido, digo,
Obviamente no es lo mismo vernos aquí en línea, por supuesto, allá de manera presencial, en ese sentido, ¿no? Y digo, pues qué bueno, a lo mejor algunos de ustedes no se conocen en persona, pues ya van a tener el gusto de conocerse, de poder participar más, etcétera, y lo emocionante, ¿no? De tomar apuntes, de estar en el salón y ahora sí, súdale, ¿no? Definitivamente ya no hay de piña, ¿no? De que, pues no pasa nada, o sea, apago tantito la cámara y me estiro y tomo un refrigerio y quién sabe, ¿no? No, ya en el salón no se puede hacer nada de eso, por supuesto. Entonces, en ese sentido, pues yo lo veo emocionante, ¿no? Porque además de todo, eh, pues ya está trabajando en el salón, en el laboratorio, pues ya tenemos que desquitar cada segundo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Al 100 todo el tiempo. Claro, en ese sentido, pues avanzo relativamente rápido, ¿sí? Porque ya lo dibujé, ¿no? Aquí viene. Allá en el salón, pues hay que deducir todo. Vamos a ver la ecuación y hacerla, y vamos a hacer el álgebra y réstale y súmale y toda la talacha. Aquí ya de alguna manera ya lo puse desglosado. En el salón tenemos que hacerlo. Parece emocionante, la verdad es emocionante, muchachos. Sí, definitivamente que les digo, yo normalmente suelo llevarme muestras de los componentes que utilizamos y todo. Aquí me es un poquito más difícil, ¿sí? Les digo, tengo que andar corriendo a mi laboratorio así para mostrarles un resistor y demás. Ya cuando voy a dar una clase ya me llevo todas las cosas que voy a utilizar y ya, pues a ver, véanlo, conózcanlo, etcétera. Y pues es más interesante, ¿no? Así que conozcan los encapsulados y los vean en la mano, definitivamente, no en una foto ni mucho menos. Pues ya, exitosamente, ya llegamos a ese momento maravilloso. Pues vamos a regresar a la escuela, muchachos. Y la verdad yo lo prefiero 1000 veces porque sí, me mata tener que estarme transportando en la ciudad, la verdad. Para poder llegar corriendo aquí a la computadora. Claro, ustedes no lo notan porque afortunadamente nosotros tenemos clase a las 7 de la noche, ¿no? Pero con los chicos que tengo la clase a las 4, híjole, a veces les doy media hora de clase o 15 minutos porque no alcanzo a llegar. Literal no alcanzo a llegar de mi trabajo hasta acá, ¿no? Jamás llego a las 4 de la tarde, nunca en la vida. Entonces, si es complicado con ustedes, no pasa nada, ¿no? De no ser como ahorita que el internet está haciendo sus tonterías, bueno, pues ahí me atraso o algo por el estilo, pero normalmente pues yo procuro entrar siempre puntual con ustedes y no lo notamos. De todas maneras, en la escuela, igual, jamás en la vida llego tarde. ¿Sí? O sea, ya ni siquiera salen de su clase anterior, ya estoy casi tocando la otra maestra, ya salte, compadre, porque yo voy a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo emocionante, ¿vale? Y no hay que ponerse nerviosos. El que va a reprobar, el que va a pasar, va a pasar. O sea, no hay pierde en ese sentido, muchachos. Yo digo, y aquí todos están puntuales. Vamos a ver allá en la escuela si sí es cierto que llegan puntuales, ¿eh? Es lo más emocionante. No, que vengo corriendo del laboratorio. A las 20,000 cosas que a mí no me interesan, o sea, puntuales y se acabó. ¿Hecho? Bueno, está Daniel Aguilar. Sí, profe, presente.